Bueno, ya veis, me pongo de perfil para que se vea un poquito más. Bueno, si no os importa, o sea, me voy a sentar simplemente por el hecho de que, bueno, voy viendo, os voy contando y como somos aquí poquitos, pues también me gustaría que hablásemos, que me preguntéis todo lo que queráis al finalizar un poco la ponencia. Y en primer lugar, bueno, me quería presentar un poquito más en detalle y que sepáis qué es VoiceUp y por qué nace VoiceUp, ¿no? Yo soy la directora comercial de esta empresa, de VoiceUp. Nosotros venimos del mundo de la publicidad digital, trabajamos durante mucho tiempo en publicidad digital y nos dimos cuenta hace ya 6 años, que siempre digo 5, pero ya el tiempo va pasando, nos dimos cuenta de que había una necesidad, o sea, de que empezaban a haber creadores bueno, pues que realmente tenían una necesidad de monetización, de acercarse a las marcas y que en muchos casos esas marcas no sabían muy bien, ¿no?, cómo acercarse a los creadores. Hablamos de una necesidad, había una falta de conexión, ¿no?, en esos creadores de contenido con las marcas, pero yo creo que también es importante detectar que teníamos un reto que era construir y que sigue siendo construir un modelo estable de monetización y de estabilidad precisamente para que esos podcasts puedan mantenerse en el tiempo y para que las marcas sepan también cómo pueden, bueno, pues utilizar o colaborar, ¿no?, con esos creadores sin que sea una acción puntual, ¿no?, y que podamos, como digo, mantenernos en el tiempo. Porque yo lo que he visto y lo que he estado escuchando también a los compañeros, ¿no?, que mencionábamos, pues a los compañeros que han estado en la ponencia, en la mesa redonda principal, en la inicial, la que hablábamos de que hace 20 años, ¿no?, del primer podcast, hace 20 años de eso y hemos avanzado y hemos construido mucho, pero todavía tenemos una necesidad que es establecer un modelo rentable, un modelo sostenible para que esos podcasts se puedan mantener en el tiempo, ¿vale? Es decir, hay diferentes, o sea, ¿cuál es el medio? Hay diferentes maneras de monetizar y no todos los podcasts monetizan de la misma manera y, ojo, no todos los podcasts tienen la posibilidad real de monetizar a través de la publicidad, ¿vale? O sea, nosotros en este aspecto somos muy cautos, muy realistas, no queremos generar falsas expectativas y nos parece que muchas veces el boom de la industria, ¿no?, hace que cualquiera por tener un podcast piense que puede monetizar. ¿Lo puede hacer puntualmente? Sí. ¿Lo puede hacer continuadamente? Ahí es donde está la clave, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esa forma de monetización? Entonces, bueno, cosas importantes, cosas importantes a tener en cuenta cuando hablamos sobre todo de monetizar, ¿no?, y de qué tipo de podcast soy. Bueno, pues por un lado tenemos que valorar el alcance. O sea, el alcance me refiero a... Ahora hablábamos, por ejemplo, con Sune, ¿no?, y nos decía, oye, es que no sé muy bien cuando a mí me preguntan qué es un buen alcance. Pues bueno, es que depende muchísimo. O sea, un podcast de una categoría, digamos, como entretenimiento, que es un videopodcast que está en múltiples plataformas, un alcance de 10.000 escuchas, por ejemplo, puede ser un alcance relativamente pequeño. Ahora, estamos hablando de un podcast de bienestar, solamente de audio, o muy específico, sobre incluso una categoría como es, mira, me pongo ejemplo, como es la maternidad, que nos pensamos que está muy, ¿no?, que está como muy extendida, pero que realmente no está tan tratada en el medio del podcast, pues realmente 10.000 escuchas es un formato, o sea, es un entorno interesante, es un alcance muy interesante, ¿no? O sea, es decir, todo también tiene que ver con qué nos relacionamos y con qué tipo de podcast, por decirlo así, competimos, ¿vale? O sea, con qué categoría y en qué momento competimos. Luego, otra de las claves a tener en cuenta es qué tipo de formato publicitario como podcaster quiero usar yo o puedo usar, ¿vale? Ahora lo veremos. Y luego también, súper importante, yo creo que es saber estructurar el contenido que nosotros tenemos para la llegada de un anunciante. Cuando nos pasa que tenemos... O sea, hablamos con muchos creadores, ¿no? Y es verdad que, evidentemente, una vez que tú has construido tu contenido, que tiene mucho interés y mucho valor para tu comunidad, pasamos a esa fase de monetización, pero no lo pensamos antes de crear el contenido. Es importante que en muchos casos detectemos que, oye, a lo mejor el anunciante llega o no, pero cuando llega tenemos que estar preparados para ello. Y también, o sea, quiero decir que en este aspecto, bueno, he ido pasando, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes
diferentes formatos, ¿no? O sea, vamos a ver que la relación con los diferentes actores de la industria, ¿vale? va a ser clave en el momento en el que decidas con qué formatos vas a monetizar tu contenido. Cuando hablo de esto, hablo de dónde va a aparecer la publicidad si llega el caso de que un anunciante se acerca a mí. ¿Cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Dónde lo voy a estructurar? Bueno, pues podemos introducir esa publicidad dentro del propio contenido o la publicidad puede ir desde el alojador. Aquí hemos visto, ¿no?, que bueno, pues hay mucho interés por muchas plataformas que lo que quieren es la exclusividad de que ese podcast esté dentro de su plataforma. Y a cambio de eso pues, se ofrece un modelo de monetización exclusivo, un modelo de monetización a través de inserciones dinámicas, ¿no?, que ahora bueno, pues es uno de los formatos que más empiezan a sonar en publicidad. Pero eso no significa que no podamos optar a otro tipo de formatos y que nuestro contenido quede adaptado realmente a todas las posibilidades publicitarias que tenemos. Es decir, ahí el creador toma una decisión que no es única, pero es una decisión importante, porque si no hemos tomado esa decisión, puede llegar un anunciante. Ahora os explico un poquito para los que a lo mejor no tengáis contacto con el mundo de la publicidad, pero realmente los presupuestos de las marcas, por lo menos desde el punto de vista en el que nosotros lo valoramos y lo trabajamos, los presupuestos de las marcas son unos presupuestos muy ajustados a determinados tiempos. Es decir, puede ser que haya presupuestos desde el lado de comunicación que apuesten en continuidad por un podcast y que decidan patrocinar un podcast a lo largo del tiempo. Pero lo más habitual es que esos presupuestos de medios que de repente, pongo un ejemplo, ¿no? Pues oye, Sanitas tiene sus campañas publicitarias y las tienen en oleadas concretas donde ellos han detectado que necesitan hacer una comunicación a la audiencia. Es muy importante que el podcaster entienda que para ese anunciante no tiene sentido que la marca esté constantemente. Para ese anunciante en ese presupuesto nosotros optamos a tener una acción puntual en el tiempo, ¿no? Y esa oportunidad como creador podemos o no aprovecharla si estamos preparados en cuanto a nuestro formato, si tenemos nuestra estructura preparada y también si tenemos la capacidad de reaccionar rápido y en el tiempo de que todo eso, que toda la maquinaria, por decirlo así, esté engrasada y podamos llegar en las fechas concretas y en los términos que son necesarios, ¿vale? Por eso, bueno, os explico un poco qué tipo de formatos, ¿vale?, son los que normalmente se trabajan publicitariamente hablando cuando lo que hablamos es de creadores, ¿no? De, oye, ¿qué formato? ¿Por cuál me decido yo? Si tú me tienes que recomendar, ¿no? Pues bueno, tenemos si hablamos de los formatos que forman parte del contenido, hablamos de menciones nativas, hablamos de espacios dedicados, de episodios enteros dedicados o incluso de esos patrocinios que os comento, ¿vale? Digamos que es de menos a más. La mención nativa se basa aproximadamente en 1 minuto de duración en el que hablamos buscamos esa posibilidad, somos planificadores en un momento puntual para ese anunciante. El anunciante tiene un presupuesto y lo que buscamos en nuestro equipo, es un poco la función que tenemos, es buscar que el podcast en sí, el anunciante vea que el podcast no es un único creador, no es un único podcast, sino que tenemos la capacidad de llegar a aquellos usuarios que escuchan podcast, ¿vale?, a través de una planificación múltiple de podcast. Es decir, un podcast de historia, un podcast de bienestar o un podcast de ciclismo, todos ellos pueden estar hablando a su audiencia, repito el ejemplo, pueden estar hablando de Sanitas, ¿vale?, sin necesidad de que Sanitas se asocie concretamente a un territorio, a algo concreto, ¿no? O sea, creo que eso es importante que entendamos que esas oportunidades existen y que es ahí donde nuestro contenido y nuestra estructura tiene que estar preparado. Luego, espacios dedicados. Si de verdad la marca tiene a lo largo del tiempo una comunicación, podemos asociarnos, ¿no? Nuestro podcast puede tener la oportunidad de estar asociada a esa marca de manera continuada, es decir, el tener una colaboración con pues una marca que sí que se quiere posicionar en un territorio concreto, por ejemplo, el del bienestar. Oye, yo quiero crear en la mente del usuario, ¿no?, que siempre que hablen de una determinada temática me identifiquen a mí, ¿no? O sea, que yo me adueñe un poco de ese concepto y esté presente, esté en la cabeza de las personas. Vale, pues ahí sí, una recomendación importante es que podamos trabajar en continuidad con los distintos podcasts. Pero es cierto que no nos vamos a engañar, o sea, lo más habitual es que sean
acciones puntuales, acotadas a presupuestos determinados, porque esas marcas, detrás de las cuales hay personas que responden a unos números, a unos resultados, lo que necesitan es que en su momento determinado vendan su producto, comuniquen su producto y eso, bueno, pues al final reporte una serie de datos, ¿no? Los episodios dedicados, bueno, pues cuando nosotros lo que hacemos es desarrollar una temática, asociarnos a una temática concreta, ¿no? Que a lo mejor incluso ni siquiera está tratada en un podcast y nos puede dar, o sea, tiene tanto interés para el propio creador como para el anunciante hablar sobre una determinada temática donde se enmarque nuestro producto como anunciante o nuestra marca, ¿no? Pues ahí sí que podemos hacer la creación de un episodio determinado en colaboración con una marca, que lo habréis visto seguramente. Pero no necesariamente tenemos que crear, y esto ahora después lo comentaré, pero no necesariamente el anunciante tiene por qué crear un podcast propio. O sea, que estamos muy acostumbrados a que el anunciante dice, no, yo quiero crear mi propio podcast, pero realmente somos capaces como marcas de generar ese interés, de generar un contenido constante, ¿no? O sea, debemos conocer muy bien cuál es el formato para que esto tenga sentido, ¿no? Y se pueda mantener en el tiempo y que los podcasts no sean podcasts de 4 episodios que se pierden en el tiempo y que nadie posiciona y que nadie llega o que muy pocas personas llegan a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, luego ya tratando el otro lado, la parte de la inserción dinámica, esta inserción dinámica es un formato que realmente creo que es importante que tengamos en cuenta de dónde viene. No sé si la conocéis o no, os suena. La inserción dinámica al final es el espacio que el alojador pone a disposición del podcaster para que tecnológicamente pueda insertar en su contenido la mención o el anuncio que consideremos, ¿no? Que hayamos concretado. ¿Cómo puede ser ese anuncio? Bueno, ese anuncio puede ser, por un lado, una cuña de una marca comercial o puede ser una mención realizada por el podcaster. Por eso nosotros lo llamamos mención. Creemos que aquí hay una responsabilidad importante de toda la industria porque si nosotros lo que hacemos es utilizar esos espacios para que una marca lance una cuña tal y como nos la lanzan previo al contenido, estamos rompiendo esa magia que decimos del branded content, ¿no? Estamos rompiendo completamente al usuario en su concentración y en su seguimiento de la historia con algo que no es ni la voz del podcaster, no tiene nada que ver con el contenido, no está ni siquiera hilado e introducido de una manera orgánica. Entonces, bueno, consideramos que hay una oportunidad en la industria, por un lado, para que las marcas crezcan y para que las plataformas, lógicamente, tengan más espacios donde servir publicidad, pero que esas inserciones dinámicas las tenemos que llevar al lado del contenido, al lado del branded content. O sea, no nos vale que la usemos de manera convencional y que rompamos, ¿no? Porque al final todo esto se empieza a devaluar. Empezamos a devaluarlo y igual que vemos banners por todo lo digital, ¿no? Empezaremos a ver cuñas y empezaremos también a romper muchos de los beneficios o de las ventajas que tiene el podcast de cara a los anunciantes. No debemos olvidar que el podcast ha llegado en un momento en el que la publicidad en general, quizá hay muchos medios saturados, la falta de credibilidad en medios como las redes sociales para los anunciantes ha llegado, ¿no? También a saturar un poco y a que las marcas abran, ¿no? la mente a decir, no, es que tengo que estar en otro tipo de formatos porque los usuarios están en otro tipo de lugares, ¿no? Y en otro tipo de consumo. Entonces, eso es importante que como industria todos lo trabajemos, ¿vale? Por eso decimos que nosotros aconsejamos a los podcasters y a los creadores que tengan mucho cuidado con las exclusividades y con que otros marquen su propia política comercial. Es decir, cada podcast debe marcar su propia política porque cada podcast y cada contenido es diferente. Y para ello, como os decía, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para cuando el anunciante llegue, porque sé que es muy desesperante, hay muchos podcasts con los que trabajamos y que de repente hablamos y hablamos y hablamos y, oye, que es que no llega, yo quiero que llegue un anunciante, ¿no? Y de repente algo cambia, algo hace clic, de repente se empieza a trabajar y todo fluye. Pero soy muy sincera, no todos los podcasts, esto es igual que no todos los medios, no todos los contenidos que se publican en Internet tienen la posibilidad de monetizar de una manera suficientemente interesante como para vivir de ello, ¿no? Escuchábamos antes, por ejemplo, a Emilio decir que él no se arriesga a dejar su trabajo, ¿no? con tres niños porque evidentemente el podcast puede monetizarlo, pero no como para vivir. Entonces, ¿se puede monetizar? Sí. ¿Hasta qué nivel? Ahí está la clave. Entonces, cuando llega esa monetización es importante que tengamos
la forma de insertarlo, tengamos claro cómo se va a insertar, tengamos también nuestra propia estructura de contenido editorial. O sea, no vale que de repente yo parta mi contenido y diga, aquí meto la mención del anunciante que nada tiene que ver y que estoy rompiendo completamente, ¿no? Vamos a estar preparados para que si hoy tengo un anunciante pero mañana no lo tengo o al contrario, no pasa nada. O sea, yo sé que de manera natural ahí en ese momento del contenido lo voy a editar y voy a dar paso de una manera concreta al colaborador. Importante tener nuestro propio estilo. Se menciona al colaborador, no se menciona, se hila con el contenido, pero tener claro que si llega a eso, ¿cómo lo haríamos? ¿Vale? O sea, ponernos en esa hipotética situación porque es muy importante frente al resultado. Luego también, ¿qué voces van a ser? Oye, yo tengo un podcast, por ejemplo, en el que tenemos, somos 4 podcasters hablando de series, hablando de los planes que hemos hecho este fin de semana y grabo solamente los domingos cada 15 días. ¿Qué pasa si un anunciante entre ese periodo llega con una mención y tenemos un copy que tienen que locutar y que tienen que insertar? Pues que tenemos que estar preparados para que toda la logística de eso no condicione que tengamos que esperar 15 días a que eso se grabe para que luego eso mismo salga en un episodio de otros 15 días más tarde. ¿Por qué? Porque ahí hemos podido perder perfectamente la oportunidad del momento en el que el anunciante quiere comunicar, ¿vale? Y eso también condiciona. Y luego, importante, la colaboración mutua. Yo creo que el tema de la publicidad, y me ha pasado con muchos compañeros hablándolo, a mí me sorprende todavía que haya creadores que de repente, hablando, ¿no? Porque sienten la necesidad de que quieren monetizar, de repente digan o suelten una frase como no, pero es que yo no quiero prostituir mi contenido. A ver, si todo esto anterior que hemos contado sucede, no estás prostituyendo tu contenido. Es decir, si tú sientes que eso está pasando, tenemos que valorar que tienes que hacer un trabajo de estructura, de comercialización, de cómo lo quieres hacer y luego, importante, cómo lo comunicas a tu audiencia. O sea, esa comunidad a la que tú te diriges no hay que tenerle miedo. Muchos podcasters es como, es que ese momento en el que de repente introduzco una marca me va a penalizar. No, bueno, te va a penalizar si no se lo sabes explicar. Si damos por hecho que esto tiene que ser un contenido gratuito y abierto para todos. No, pues es que las marcas forman parte de esto y tenemos que ser responsables de no saturar al oyente con anuncios constantes. A eso me refería con que de repente en tu contenido no permitas que salga una cuña, ¿no? Yo pongo muchas veces en muchas reuniones el ejemplo de que yo estaba escuchando un podcast de ficción, un podcast narrativo, y de repente me saltó sin previo aviso un anuncio de carne de conejo, Unión Europea, y ahí me quedé, dije, espérate, que esto no sé de qué... O sea, es que no sabía ni por dónde me venía, ¿no? Entonces, eso es lo que como creadores quizá no debemos permitir, es decir, la tecnología se pone al servicio de eso, pero que la usemos a favor del propio contenido y de que el propio podcaster monetice y no que solamente la plataforma lo haga, ¿vale? Ahí es donde tenemos que poner un poco el foco y también respetarnos. Un ejemplo que a mí me parece muy interesante de cómo lo hace, no sé si conocéis el podcast de Hanna Fernández, ella es una podcaster, periodista, la verdad que entiende muy bien el medio, ha trabajado previamente en ello, y entonces ella ha decidido que puede convivir el modelo de menciones, ¿vale? Con el modelo de menciones nativas que va inserto en un episodio concreto, con el modelo de, de menciones, de inserciones dinámicas. Entonces, si yo ahora mismo, en este caso, era un ejemplo, ¿no?, en el que trabajábamos con Cespri. Cespri venía del mundo de la radio, las menciones de la radio no eran lo suficientemente interesantes para ellos o no les permitían explicar lo suficientemente bien al anunciante o los requisitos de esa publicidad, y entonces buscaron en el podcast esa manera de poder insertarlo de una manera... ¿Sabías que cada día tomamos más de 35.000 decisiones, pero que solamente el 1% las tomamos de forma consciente? Yo lo tengo claro, y dentro de ese 1% de pequeñas decisiones del día a día que marcan la diferencia, están las que tienen que ver con mi salud. Hacer deporte cada día, dormir las horas que mi cuerpo necesita y, por supuesto, prestar atención a lo que como. Y te confieso que esto de comer saludable es lo que más me cuesta. Por eso siempre tengo a mano alimentos sanos y frescos como los kiwis Cespri SunGold. Los kiwis amarillos de Cespri que siempre están en su punto y que tienen un sabor inconfundible. En el desayuno, después de entrenar, a media tarde, como snack cuando viajo, cualquier momento es bueno para sentir el efecto Zing. ¿Qué es esto del efecto Zing?
Pues el zen es el estado en el que se te queda el cuerpo después de elegir algo que te hace bien, que te ayuda a cuidarte y que además es una delicia, como los kiwis de Zespri. Pruébalos, cuídate y vive el efecto zen. Descubre más en zespri.com. Lo hago simplemente como ejemplo, ¿vale? Para que entendamos lo que en una radio no nos era posible explicar, esto del efecto zen, relacionarlo, posicionarlo y de repente entender que el estado de bienestar es lo que te provoca, ¿vale? Ese efecto, en este caso para la marca. Esto es algo que se puede insertar de una manera dinámica o se puede insertar de una manera nativa y sin que tú como usuario te estés dando cuenta aparece una publicidad que posteriormente a lo mejor desaparece en el tiempo y que no necesariamente queda en el episodio, ¿vale? O sea que bueno, aquí os animo a que vayáis escuchando publicidades y también sepáis identificar qué es una buena publicidad, entendiendo lo que es la publicidad. Ojo, la publicidad no hay que camuflarla, ¿vale? Nosotros en el podcast lo hemos hecho muchas veces, no hay que camuflarlo. O sea, hay que mencionar a la marca como la colaboradora, como la mecenas que nos ayuda a que tú como usuario tengas ese contenido. Y si sabemos explicarlo, como os decía, creo que es lo más importante. Luego, por último, quería comentaros, y antes ya me estaban marcando un poquito el tema de las preguntas, por si luego tenéis, quería también ponerme del lado del anunciante y explicarles, ¿no?, que hay algunos errores que nosotros a diario detectamos, ¿vale? Muchas marcas nos preguntan, oye, quiero trabajar en podcast, lo primero que voy a hacer es preguntarte cuál es el ranking. Oye, ¿cuál es el ranking de los podcasts más escuchados? Nosotros entendemos que los rankings como tal, voy a decir una cosa que a lo mejor suena, no existen. Es decir, yo entiendo que un ranking tiene que comparar y tiene que utilizar criterios comunes para posicionar a un podcast. ¿Qué sucede? Que los rankings de Spotify no tienen los mismos criterios que los rankings de iVoox. Los rankings de una plataforma, o sea, es que miden, o sea, nos ha pasado que de repente yo encuentro un podcast en un ranking que hace años que no publica. ¿Por qué? Pues porque de repente, o sea, ha tenido a lo mejor un tipo de interacción, alguien lo ha escuchado, pero ¿bajo qué criterio? Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta, y para nosotros, es que nos fijemos en el dato que nos puede aportar una colaboración con ese podcast. Es decir, si yo tengo una mención en un podcast determinado, ¿qué alcance me puede aportar? Y ahí la única manera que tenemos de poner en valor es conociendo al creador, conociendo sus métricas y conociendo lo que cada uno de ellos, ¿no?, nos puede aportar, entendiendo su frecuencia, su contenido, ¿no?, y bueno, pues todos los criterios que hacen únicos y diferentes a cada uno de los podcasters. Luego, importante, lo hablábamos, ¿no? Estamos en ese momento un poco de transición. Hablar de redes sociales, ¿vale?, y hablar de podcast tiene cosas, o sea, están comunicados a día de hoy, pero no son lo mismo. El anunciante no busca en el podcast un influencer de redes sociales, porque para eso ya tenemos otros medios. Y es importante que si eso lo perdemos de vista, vamos a perder la esencia realmente que tiene el podcast y lo que nosotros podemos aprovechar. Otro tema muy importante, medir la prescripción con un criterio, un KPI como es el CPM. CPM, el coste por cada 1000 impactos, ¿no? Pues realmente los anunciantes se empeñan en sacar ese CPM que realmente nada tiene que ver. Es decir, una mención que está hecha, que está trabajada, como la que hemos visto, ¿no?, o otras similares, no pueden medirse por un coste por 1000 impactos que tiene una cuña comercial que es lanzada en rotación en todas las plataformas y a volúmenes muy amplios. Y luego, podcast, como os decía, no es lo mismo que creación de un podcast propio. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo marcas se han asociado a podcast que son interesantes, cómo lo han hecho y que nos parece que tienen un sentido. Por ejemplo, Druni, si escucháis el podcast de Druni, no escucháis Druni por ningún sitio. Lo que ha hecho ha sido acercarse al tipo de audiencia o al target que ellos consideraban de una manera en la que realmente trataban temas y tratan temas de interés. Y la marca es la que te acerca, gracias a eso, la marca es la que te acerca al contenido, ¿no?, a la cual le das las gracias por llevarte un invitado a otro que a ti te resulte interesante. O, por ejemplo, cómo marcas como L'Oréal pueden asociarse o pueden patrocinar un podcast en el que hemos ideado todo un tipo de contenido en torno al estilismo donde ellos tienen una integración fácil, sencilla y natural, orgánica, ¿vale? Os invito, ambos son vídeo podcast, os invito a que les echéis un vistazo y a que veáis un poco cuáles son las diferencias y por qué son buenos ejemplos. Y ya por último, como conclusiones, y resumo para que si queréis me preguntéis, precisamente hago hincapié en la responsabilidad que todos tenemos como industria para que el formato del podcast continúe. O sea, estamos
ante una gran posibilidad, pero también ante grandes riesgos y espero, desde luego deseo y trabajamos para que no caigamos en errores pasados de cómo otros formatos se han desvirtuado. El podcast es un formato único por el cual todos hoy estamos aquí, a cada uno de nosotros nos aporta algo y como tal monetizarlo también debe serlo. No hay que compararlo, no hay que devaluarlo, no hay que transformarlo en otros formatos que ya conocemos, sea por métricas, sea porque buscamos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, os invito a todos, ¿no?, a que desde vuestra perspectiva y desde vuestro punto de vista os hagamos un poco esa reflexión y podamos aplicarlo cada uno en nuestro campo de actuación. Y ahora dispuesta, si tenéis alguna pregunta o alguna duda de lo que os he contado, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo tengo la misma preocupación que dices de que al final, si esto se desvirtúa, es una pérdida de tiempo. El podcast le pasará lo mismo que le ha pasado a la radio, a la televisión, y surgirán alternativas. ¿Sabéis cómo de frecuente es? Sé que al menos Spotify te da la opción de saltar hacia adelante. ¿Esto ocurre en estos segmentos de branded? A mí personalmente me salta ese vídeo, ese fragmento que nos has puesto antes, y horrorizado voy corriendo a saltarlo, porque me parece no un insulto, pero casi, ¿no? Entonces quería saber si tenéis esa estadística de cuánta gente salta los fragmentos publicitarios. No existe cada podcaster tiene de cada episodio su nivel de retención y puede ver en la evolución de su contenido cuántos usuarios saltan, o sea, por cuartiles, cuántos usuarios se quedan. El nivel de retención depende mucho del usuario, es decir, depende mucho del tipo de podcast también, pero y de la plataforma donde se escuche. Pero si hablamos puramente de audio, no vídeo, ¿vale? Porque el vídeo es verdad que tiene un menor ratio de atención por parte de los usuarios, aunque igualmente nada comparado cuando hablamos de vídeo podcast a cuando hablamos de un vídeo de contenido general, normalmente está superando el 60-70% del dato de retención. ¿Eso qué significa? Que el 60 o 70% de los usuarios llegan a consumir el 100% del episodio. Ese es el dato que las plataformas y que la tecnología nos permite. Ahora, nosotros, por experiencia, lo que notamos y también lo que nos trasladan los propios podcasters, si tú sabes explicarle perfectamente a tu podcaster eso y lo sabes introducir, lo que vemos es que muchos usuarios, incluso con una suscripción para no escuchar publicidad, deciden, que nos lo han comentado, deciden escuchar el podcast con publicidad porque les crea la curiosidad, o sea, en esa conexión entre el podcaster y la propia audiencia, les crea la curiosidad de qué anunciante has elegido, a ver si realmente me interesa o no, porque hay una cierta crítica por un lado y una cierta también conexión de, oye, sí, claro, hablamos si realmente tú me recomiendas una cosa. Si esto se empieza a convertir en la teletienda, ¿vale? Como veo que en algunos podcasts de repente esto se desvirtúa, ahí pierde todo el sentido. Pero si realmente tú una vez a la semana me vas a hacer una recomendación que tú como podcaster has tenido que filtrar, es decir, yo cuando hago una mención con un podcaster, el propio podcaster ha tenido que aceptar esa colaboración. No es que yo aleatoriamente, como hemos dicho, meta ahí una publicidad que nada tiene que ver con el podcast, ¿no? Ahí sí que es donde encontramos que, de hecho, los últimos datos publicados de la IAB sobre audio digital dice que el 70% de los usuarios recuerdan la publicidad y que además no les parece molesta. Es decir, ahí es donde digo que tenemos que tener esa responsabilidad. Si empezamos a saturarlo todo, nos empezará a parecer molesto y a decir, me horroriza, ¿no? Si conseguimos que eso quede de una manera más integrada, lo que podemos llegar a hacer es precisamente eso, ¿no? Que la publicidad tenga un sentido tanto para el usuario, que la perciba como gracias a esto yo estoy consumiendo esto sin pagar un duro, ¿no? Y por otro lado, para la parte de monetización del propio podcaster, que pueda mantener eso sin tener que recurrir, que hay veces que es un modelo súper válido, pero sin tener que recurrir a la ayuda, ¿no? A la ayuda de los colaboradores o de los oyentes que financian, que es otro modelo diferente de monetización, igual que el que os comento yo. Nada. Hola, yo quería un poco saber, por lo que has comentado, qué métricas o qué os piden los anunciantes para decir, oye, este podcast que me estás ofreciendo me merece la pena, si son
descargas o escuchas por episodio mes, escuchas totales al mes o escuchas totales ever, desde que empiezo el podcast? Pues nosotros, muchas veces el anunciante pide... hay que guiarle al anunciante. Es decir, el anunciante pide, oye, ¿cuántas escuchas tiene este podcast? Así, en genérico. Y nosotros siempre lo que trabajamos es y les intentamos enseñar que a mí realmente que un podcast tenga millones y millones de escuchas que se produjeron hace 5 años no me interesan ahora mismo para nada porque no te lo voy a poder ofrecer, ¿no? Pero sí que lo que intentamos es siempre que yo te pueda dar las escuchas a 30 días, ¿vale? Es una métrica que hemos considerado que es aceptable porque las escuchas se van acumulando, son escuchas a 30 días de un episodio, de una mención, de 2 menciones, y eso es lo que nosotros garantizamos. Importante, hay que tener ese compromiso. Cuando trabajamos con una marca, no vale decir, oye, yo te pongo esto y lo que genere, porque como no tengo un dato exacto de lo que me va a generar, bueno, hay que generar esa confianza y hay que establecer una horquilla a la cual, si por una casualidad no se llega, bueno, hay formas de compensarlo, pero lo normal es que si conocemos a nuestra audiencia, cómo se comporta, podamos llegar a esas métricas. Entonces, ese es el dato principal que nosotros tenemos en cuenta y que intentamos que los anunciantes tengan. Nada. Una por ahí. Hola. Ay, perdona. Hola. Primero, felicidades. Está todo muy claro y muy al punto, ¿no? Gracias. Es difícil de encontrar ahora. Con todo lo que sabes y con todo lo que has estudiado, si quisieras empezar ahorita un podcast, ¿cómo lo harías? Bueno, lo primero que haría sería analizar un poquito el mercado de las temáticas. Es decir, si tú tienes una temática ya clara sobre la que quieres hablar, es muy importante que, bueno, pues evidentemente según cuál sea tu objetivo. Tu objetivo es crear un contenido para que la gente te escuche de manera altruista y crear tu comunidad, pues ahí no tenemos nada en principio que tener en cuenta más que generar, ¿no? y crear un contenido de valor. Si lo que queremos es monetizar, es muy importante que contenido. A día de hoy, un contenido más que hablábamos, ¿no? Hay más oyentes que podcast, ¿no? Perdón, hay más podcast que oyentes a día de hoy, ¿no? Pues creo que si de repente vamos a hacer otro contenido igual o muy similar, va a ser muy difícil en el momento en el que estamos ahora de la industria captar la atención, ¿no? de ese usuario. Va a ser más frustrante. Pero si tú tienes un tema diferencial, marcándote y alineándote con tus objetivos, eso puede ser factible. Es decir, lo primero que haría sería estructurar, como te digo, ese contenido editorial y luego trabajar en cómo, si llega la marca, llega el anunciante y si mi objetivo es monetizar, cómo puedo hacer para que esto tenga un cierto sentido. Imaginarte, ponerte en la posición de que de repente llega Coca-Cola y te dice, oye, que yo quiero aparecer en tu podcast. ¿Cómo lo harías para que tu audiencia lo entienda, tu audiencia lo capte como algo positivo, ¿no? y tenga sentido dentro de tu contenido? Porque muchas veces hablamos de, no, es que a mí me encanta que hay mucho podcast, hay mucho contenido, por ejemplo, de terror, de true crime. Vale, efectivamente, hay muchísima audiencia aquí, pero vosotros pensad cómo puedo estructurar yo mi contenido de una manera diferente para que una marca no sienta miedo en que de repente cuando estás hablando del crimen de no sé qué, aparezca Coca-Cola o aparezca una marca. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa sinergia, ¿no? suceda? Y desde ese primer momento que estamos pensando y estamos decidiendo hacer un podcast, lo podamos tener en cuenta. No sé si esto ha contestado. Siempre es bueno. Y la otra es, muchas veces yo he pensado, y en algunos formatos se ha hecho, que tú le dices a la marca, tengo este contenido, va completamente con tu marca, comprar una pauta conjunta. O decir, que tú quieres que este anuncio llegue a 100,000, pues vamos a comprar publicidad para que llegue a 100,000. No sé qué tanto lo han hecho. Claro. Bueno, ahí entiendo que lo que tú buscas es, desde el primer momento, la colaboración ya directamente con el propio anunciante, ¿no? Realmente es un poquito más complejo porque, por lo que os comentaba, el anunciante al final no nos debemos olvidar de que detrás de una marca hay personas, trabajadores que reportan a otras personas y que dicen, oye, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el número o el alcance que esto me va a dar? ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver y trabajar todas esas audiencias que nos van a poder y estimar. No hace falta garantizar un número exacto, pero lo que no podemos llegar a una marca y lo que detectamos es, oye, este contenido va a ser maravilloso, lo va a escuchar muchísima gente y de repente tienes que poner tanto sobre la mesa para financiarlo y que lo hagamos conjuntamente. Eso por un lado, y luego tener en cuenta
o sea, el momento exacto, la duración que va a tener ese podcast en el tiempo y si hay marcas, o sea, ¿con quién vamos a hablar de esto? Yo, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, las agencias de medios, principalmente con las que trabajamos, trabajan con presupuestos muy medidos en el tiempo. O sea, ahí yo creo que no está esa posibilidad o hay muy pocas posibilidades. Tiene que ser otro tipo, ¿no?, de oportunidades como agencias de comunicación, como proyectos a largo plazo que sinceramente no se dan tanto. ¿Los hay? Sí, pero no hay tanto volumen y estamos hablando de que estamos compitiendo por presupuestos con las grandes redes sociales, con los grandes... O sea, que somos una pequeña parcela y que tenemos que luchar para que esa parcela no desaparezca ni se diluya. Entonces, bueno, pues ¿se puede? Sí. Acercarse, pero es una combinación de factores de acercarte a la persona correcta en el momento indicado y que la temática y lo que está en nuestras manos, sobre todo, que es esa estructuración, pues la tengamos ya de base realizada. Nada. Sí, levantaban por ahí la mano, pero bueno, ya está, ¿no? No me dais tiempo. Pues luego contesto a lo que queráis fuera. Muchísimas gracias.